buenas, bienvenidos otra vez. Bienvenidos a la serie Historia de la Guerra Civil Española, capítulo 32. En este episodio vamos a empezar hablando de la situación en el mar. Había tenido un papel protagonista desde el comienzo de la Guerra Civil, como todos ustedes saben. El control del mar adquirió una importancia estratégica inmediata, aunque los que siguen estos vídeos, y también algunos de los que se incorporan de nuevos, pero están familiarizados con los detalles militares y navales de la Guerra Civil, conocen perfectamente lo que sucedió en el mar hasta mediados del mes de septiembre, vamos a hacer un pequeño resumen, tan solo un par de minutos, para abordar un episodio muy importante que fue trascendental en el cambio de dinámicas que habían seguido hasta ese momento. La mayor parte de los buques de la flota permanecieron fieles al gobierno de la República. Entre ellos se encontraban el acorazado Jaime I, la joya de la corona de la Armada Española, varios cruceros, que son el segundo buque en importancia en cuanto a potencia de fuego. También tenían destructores, tenían submarinos y otros barcos menores, pero por el contrario los sublevados solo consiguieron controlar un número reducido de unidades navales. Dedicamos mucho tiempo a contar la habilidad del Ministerio de Marina con esa importante red de telegrafistas que fue clave para hacer fracasar cualquier intento por parte de la oficialidad de los buques de la Armada. Esto derivó en que la marinería y los suboficiales, con el apoyo también de un muy reducido número de oficiales, se hiciera con el control de los barcos, pero a costa de matar a cualquiera que fuera sospechoso, o no, de tener tendencias a unirse a los sublevados. En algunos barcos ni siquiera se dio tiempo a los oficiales a pronunciarse, se actuó directamente contra ellos. Esta situación otorgó inicialmente a la República una clara superioridad marítima. El efecto inmediato de esta ventaja fue el establecimiento del bloqueo naval en el estrecho de Gibraltar, del que hemos hablado tantas veces y que tuvo múltiples derivadas. Ya saben lo importante que es un bloqueo naval. Lo estamos viviendo estos días con el bloqueo del estrecho de Ormuz y las consecuencias que tiene, en este caso económicas, en el caso de la guerra civil, evidentemente la imposibilidad estratégica de desplegar el ejército de África en la península de forma rápida. Un ejército de África que tenía que cruzar el estrecho para pasar del protectorado español en Marruecos y de esa manera incrementar la fuerza de las escuálidas tropas que tenía el bando de los sublevados al inicio de la guerra. Mientras la República mantuviera el control naval del estrecho, el traslado de estas tropas resultaba extremadamente difícil. Durante las primeras semanas de la guerra, los sublevados recurrieron a una solución provisional, el transporte aéreo de tropas, con apoyo logístico de Alemania e Italia, que mandaron aviones suficientes para poder establecer un puente aéreo entre Marruecos y Andalucía. Este puente aéreo permitió trasladar varios miles de soldados y supuso una operación inédita en la historia militar, porque fue la primera vez que se realizó un transporte masivo de tropas a través de medios aéreos. Hasta ese momento todo se había tenido que reducir siempre a el poder de transporte marítimo. Sin embargo, el transporte aéreo tenía limitaciones evidentes. El número de hombres que podían trasladarse diariamente era muy reducido, el transporte de material pesado resultaba complicado, por no decir imposible, y para trasladar grandes contingentes de tropas y equipamiento era imprescindible recuperar el control de las rutas marítimas. Por esa razón, romper el bloqueo del estrecho se convirtió en un objetivo estratégico prioritario para los sublevados, en una obsesión, si me apuran. A finales de septiembre de 1936, mientras las columnas del general Varela Iglesias, que ya había sustituido al teniente coronel Yagüe, como comentamos en el episodio anterior, por esas desavenencias que había tenido con Franco sobre si ir hacia Toledo o dirigirse directamente a Madrid, como parecía que se había previsto desde el inicio de la toma de Badajoz y de la ocupación de parte de Extremadura, de la unión con Cáceres, del posterior desarrollo, del posterior avance hacia Talavera. Bueno, pues, como saben, Yagüe fue cesado y se le encargó el mando de las columnas que traía del ejército de África a un hombre con mucho prestigio entre los africanos. Cuando digo africanos me refiero, por supuesto, a los militares, tanto españoles como marroquíes, que pertenecían a las unidades de la Legión, a las unidades de regulares indígenas
y a todas las unidades que no estaban dentro de estos dos cuerpos que los apoyaban, unidades de ingenieros, artillería, etcétera, que también venían de África. Bien, pues como digo, estas fuerzas tenían a Varela como a un auténtico héroe, un bilaureado, un hombre que se había hecho a sí mismo, un hombre que además procedía de las clases más humildes. Su padre era un sargento educando de banda de la Infantería de Marina Española. Consiguió entrar en la academia por ello, pero no cabe duda que no tenía un rancio abolengo como otros oficiales. Bien, pues dos cruceros que se encontraban en el arsenal de Ferrol habían quedado bajo el control de los sublevados. Los cruceros eran el Canarias y el Almirante Cervera. El Canarias era un crucero pesado de la clase Canarias. Por supuesto, era el primero de esta clase. Había sido votado en 1931 y su madrina fue la esposa de Santiago Casares Quiroga, que también presenció la botadura del barco. Santiago Casares Quiroga en aquella época era un líder republicano de la ORGA, de la Organización Republicana Gallega. Era un partido republicano galleguista moderado, y que, como saben, terminó siendo presidente del Consejo de Ministros y era presidente precisamente el 17 de julio de 1936. Sin embargo, en todos los años de la República, el buque no había sido completado y en julio de 1936 no había todavía entrado en servicio, ya que estaba a la espera de que se finalizara la instalación de su artillería. El barco estaba armado con 8 cañones de 203 milímetros. La potencia de fuego era escandalosa, brutal, solamente superada por el acorazado Jaime I. Tenía también 8 cañones de 120, con 4 en cada banda, 12 tubos de lanzatorpedos de 533, con 6 en cada banda, y se encontraba en el Ferrol cuando estalló la Guerra Civil, por lo que enseguida se aceleró su finalización para poder estar listo lo antes posible. De todas maneras, en la República, los informes que llegaban al Ministerio de Marina eran de que el buque aún tardaría varios meses en ponerse en servicio, pero sin embargo se consiguió que se echara a la mar con todo su armamento y la munición correspondiente en septiembre de 1936. Su potencia de fuego y alcance superaban claramente a los destructores republicanos encargados de vigilar el estrecho. El almirante Cervera, de la clase Cervera, era un crucero ligero que también disponía de una artillería considerable, 8 cañones Vickers de 152-50, de menor calibre que los cruceros de la clase Canarias, además de 4 cañones antiaéreos y 4 tubos lanzatorpedos simples de 533. Como ven, menos de la mitad de potencia de fuego que el otro crucero mencionado. Cuando el Canarias estuvo preparado, ya en el mes de septiembre, ambos buques recibieron la orden de dirigirse al estrecho de Gibraltar con una misión concreta: enfrentarse a las unidades republicanas que mantenían el bloqueo naval. Mientras tanto, en el lado republicano se produjo una decisión estratégica que iba a tener consecuencias muy importantes. El control del mar en el norte de España se había convertido en otro problema relevante para el gobierno republicano. Como ya mencionamos en el episodio anterior, no tenían ningún tipo de ventaja desde el punto de vista marítimo y eso perjudicaba a las ciudades, casi todas de ellas costeras, que habían quedado en la franja norte. El bando gubernamental dominaba toda la costa mediterránea y el estrecho y mantenía la importante base de Cartagena. En la costa cantábrica, en cambio, los sublevados mantenían bloqueados varios puertos leales a la República. Para intentar romper ese bloqueo y asegurar el abastecimiento del norte republicano, que como saben ustedes estaba aislado por tierra, luego la situación era muy complicada, el ministro de Marina y Aire, Indalecio Prieto, tomó una decisión operativa significativa. De hecho, fue una de las primeras que adoptó nada más sentarse en la silla del ministerio, en un gobierno que lideraba su archienemigo, vamos a decirlo entre comillas, compañero de partido, que era Francisco Largo Caballero. Prieto ordenó que una parte importante de la flota republicana se trasladara al norte, lo cual tenía toda la lógica del mundo, porque había que intentar salvar el norte y también había que intentar que el abastecimiento de importantes recursos, tanto manufacturados como materias primas, sobre todo el hierro y el carbón, pudieran llegar al resto del territorio republicano. Si no había control del mar, eso era imposible. El objetivo era romper el bloqueo naval del Cantábrico y garantizar las comunicaciones marítimas con el resto de la zona gubernamental. Sin embargo, esta decisión tuvo una consecuencia inmediata. El dispositivo naval republicano
en el estrecho de Gibraltar quedó considerablemente debilitado. Siempre hay que tener en cuenta, porque aquí a Indalecio Prieto le critican mucho a algunos historiadores esta decisión, pensando que pues, fue determinante incluso para el curso de la guerra. Lo cierto es que los informes de inteligencia que le llegaban al entonces ministro de Marina y del Aire eran de que el crucero Canarias no estaba finalizado y que aún le quedaban meses para que se pudiera poner en servicio. Por tanto, la ventaja seguía siendo grande y manteniendo unos cuantos buques se podía continuar con el bloqueo. La zona pasó a estar vigilada principalmente por algunos destructores, entre ellos se encontraban el Gravina y el almirante Fernández. Ambos eran de la clase Churruca. Un destructor, aun siendo un buque con gran potencia de fuego, era mucho más ligero y menos artillado que los cruceros. Cada uno de los dos barcos llevaban 5 cañones de 120, un cañón antiaéreo y 6 tubos lanzatorpedos. La reducción de fuerzas del poder naval republicano coincidió precisamente con la llegada de los cruceros sublevados al área del estrecho. El 29 de septiembre de 1936, ambos dispositivos navales se encontraron frente al cabo Espartel. En la costa atlántica del norte de Marruecos, cerca de Tánger, se llevó a cabo o se libró el combate o uno de los combates más importantes de la guerra civil. Estoy hablando de combates navales, por supuesto. Todo comenzó durante la madrugada. Poco después de las 5 de la mañana, el crucero Almirante Cervera detectó un buque navegando sin luz. Estaban al oeste, en la zona occidental del estrecho de Gibraltar. A las 5:30 de la mañana se estableció contacto visual con el objetivo, que resultó ser el destructor republicano Gravina. Los destructores eran buques rápidos, diseñados principalmente para ataques con torpedos y operaciones de escolta o patrulla. En teoría podían representar una amenaza para los cruceros si conseguían aproximarse lo suficiente para lanzar sus torpedos. Sin embargo, en combates a larga distancia su desventaja era considerable, habida cuenta de la gran diferencia artillera. A las 6:08 el almirante Cervera abrió fuego contra el Gravina. Sus cañones de 152 escupieron salvas y las primeras cayeron cerca del destructor. Algunas alcanzaron el buque y causaron daños limitados. El comandante del Gravina consideró inicialmente la posibilidad de rendirse ante la clara superioridad del crucero. Sin embargo, el destructor no llegó a capitular. El Gravina desplegó una cortina de humo, lo que era habitual en aquella época para intentar dificultar la puntería del atacante, en este caso el crucero, y aumentó su velocidad para retirarse del combate. El almirante Cervera inició una persecución durante la cual efectuó aproximadamente 300 disparos contra el destructor. A pesar de ese intenso fuego de artillería, solo se registraron 2 impactos directos. 2 impactos de 152, si ese fue el calibre de los proyectiles que alcanzaron al Gravina, sin duda lo dejaría prácticamente fuera de combate. De todas formas, su velocidad le permitió escapar y llegar hasta Casablanca, en el Marruecos francés, donde buscó refugio y de esa manera no pudo ser perseguido por el almirante Cervera, que había conseguido su objetivo. El Canarias continuaba navegando hacia el estrecho y en ese momento apareció el segundo destructor republicano presente en la zona, el almirante Fernández, el que había recibido órdenes de dirigirse al combate y de esa manera prestar apoyo al Gravina. Sin embargo, lo que se encontró en realidad fue al crucero Canarias, que este sí que poseía una artillería de mucho mayor alcance y sobre todo una gran potencia de fuego. Estamos hablando de proyectiles del calibre 203. El Canarias se abrió fuego a gran distancia y el primer impacto sobre el destructor se produjo aproximadamente a 16 kilómetros. El segundo impacto llegó desde una distancia aún mayor, casi 20 kilómetros. Fíjense de lo que estamos hablando, prácticamente casi ni se veían. Esas distancias superaban el alcance efectivo de los cañones del destructor. Si no conseguía aproximarse, no podría utilizar su artillería de menos calibre y mucho menos sus torpedos. El Fernández se encontraba en una posición claramente desfavorable. Mientras el Canarias podía continuar disparando desde larga distancia, el destructor no tenía capacidad para responder con eficacia. En pocos minutos, el Fernández recibió 6 impactos directos de artillería pesada. Los proyectiles de 203 milímetros provocaron daños graves en el casco y en la maquinaria del buque. El destructor perdió velocidad y quedó prácticamente inmovilizado. Para que se hagan una idea de lo que es un proyectil de 203,
y se lo digo de buena tinta porque los he tocado y he tenido que trabajar sobre ellos, es un auténtico armatoste que necesita grúas para poderlo colocar en el cañón. De ese peso, de esos 100 kilos aproximadamente, un tercio, entre un tercio y un cuarto, dependiendo del tipo de proyectil, es explosivo, normalmente trinitotolueno. Luego el daño que puede hacer a un buque es tremendo. Estamos hablando, imagínense, 30 kilos de explosivos, 70 kilos de metralla, con una explosión enorme y una esfera de fuego tremenda que barre y destroza todo lo que tiene a su alrededor. La superioridad del crucero resultó decisiva. El combate duró poco tiempo y finalmente el almirante Ferrándiz se hundió en el estrecho de Gibraltar. De los aproximadamente 160 tripulantes, solo una pequeña parte logró sobrevivir al hundimiento. El mismo crucero Canarias y otros buques mercantes cercanos rescataron a varios náufragos, pero el resto pues se hundió con el buque y ahí terminó para ellos no solo la guerra civil, sino también su propia vida. Con el Ferrándiz hundido y el Gravina retirado en Casablanca, la presencia naval republicana en el estrecho quedó prácticamente eliminada justo en este momento, en ese combate tan importante. Las consecuencias del enfrentamiento fueron inmediatas. El bloqueo naval del estrecho dejó de ser efectivo y los sublevados a partir de ese momento pudieron comenzar a transportar tropas desde Marruecos hacia la península, a través de convoyes escoltados por sus propios buques. En los días posteriores cruzaron el estrecho miles de soldados del ejército de África junto con material militar. Este refuerzo tuvo un impacto directo en las operaciones terrestres en el otoño de 1936. Era precisamente esto lo que necesitaban en el bando nacional para enfrentarse al siguiente episodio de la guerra civil, que iba a ser la batalla de Madrid, algo ya con unas dimensiones que no se habían visto hasta ese momento en nuestro país. Era un momento clave, justo cuando se cerraba la distancia con la capital de España. Las unidades africanas participaron en el avance sublevado por Andalucía y Extremadura como tropas de refuerzo, porque aunque Badajoz, Mérida y otras ciudades ya estaban en manos de los sublevados, había que dejar tropas para defender precisamente esa estrecha franja de terreno en una zona vulnerable, quizá la más vulnerable del bando nacional durante su avance hacia Madrid. Se necesitaban tropas de refuerzo, consolidando el control de amplias zonas del sur de la península y contribuyendo posteriormente a la ofensiva hacia Madrid. Luego, todas estas unidades que llegaron eran fundamentales. Desde el punto de vista militar, la batalla del Cabo Espartel fue un enfrentamiento relativamente breve y con un número reducido de buques implicados. Sin embargo, las consecuencias estratégicas fueron importantes porque el combate evidenció la vulnerabilidad del dispositivo naval republicano en el estrecho después del traslado de parte de la flota al norte. La decisión de Indalecio Prieto de enviar buques al Cantábrico respondía a la necesidad de aliviar la presión naval en esa zona. No obstante, al reducir la presencia republicana en el estrecho, permitió que los cruceros sublevados actuaran con mayor libertad en un punto estratégico fundamental. Y la batalla del Cabo Espartel marcó el momento en el que el control naval republicano comenzó a cambiar. Volvamos a tierra y regresemos a finales del mes de septiembre de 1936, porque como ya hemos adelantado en los dos últimos episodios, la situación operativa en la zona controlada por el gobierno de la República Española evidenciaba el agotamiento del modelo basado en las milicias voluntarias y la imperiosa necesidad de establecer una estructura militar convencional. Las fuerzas regulares y los sublevados avanzaban de manera constante hacia la capital, mientras que las columnas de milicianos, caracterizadas por lo que en círculos anarquistas se denominaba la disciplina de la indisciplina, demostraban una notable incapacidad para sostener las líneas de defensa. Los informes elaborados por los oficiales profesionales de carrera que intentaban dirigir estas formaciones irregulares eran unánimes en su diagnóstico en cuanto a la situación táctica y organizativa. El coronel Mariano Salafranca, que después de Talavera se hizo cargo de una columna en la zona suroeste de Madrid, documentó exhaustivamente las deficiencias estructurales que tenían estas agrupaciones. Según sus evaluaciones, las retiradas constantes, a menudo caóticas, se debían fundamentalmente a la heterogeneidad de las milicias y a la absoluta falta de instrucción
de sus componentes. En el campo de batalla, los milicianos desconocían las reglas más elementales de la táctica militar, avanzaban en líneas horizontales densas, muy agrupados, con mucha profundidad. Para que me entiendan todos ustedes, un ataque en los últimos metros, cuando el fuego de los fusiles y las ametralladoras ya puede alcanzar a los atacantes, estoy hablando de los últimos 400, 500 metros, cuando se llega a una zona en la que se es muy vulnerable, el ataque tiene que hacerse con gran dispersión. La distancia horizontal entre los efectivos debe ser al menos 10 metros y se avanza en línea, quiere decir todos en esta disposición. Línea o guerrilla, depende de la entidad o de la unidad de la que estemos hablando. Guerrilla en caso de pelotón, línea a partir de sección, compañía. Esa formación, donde toda la fuerza se presenta hacia el frente, no tiene profundidad. Quiere decir que todo el mundo está avanzando y no lleva a nadie justo detrás. Al no haber profundidad, no tener a nadie detrás, esto hace que el fuego directo o indirecto pueda hacer bajas, pero muchas menos que si se progresa muy compacto. Un proyectil de mortero podrá caer y podrá acabar con 1 o 2 efectivos, pero no con 20, en el caso de que se progrese de forma compacta. La llegada de la artillería de gran calibre hizo que las formaciones de orden cerrado, como las que se producían en las guerras napoleónicas, quedaran del todo obsoletas, así que poco a poco se fue depurando la técnica hasta aumentar cada vez más los despliegues. ¿Qué sucede con esto? Que hace falta mucha instrucción, muchas horas de entrenamiento, de adiestramiento, saber coordinarse perfectamente, saber avanzar por saltos, llegar a saltos de unidad, después saltos de escuadra, después saltos por binomios. Un salto es el movimiento que hace un soldado desde que está cuerpo a tierra, está más o menos a cubierto, o al menos es menos vulnerable que cuando está de pie, se levanta, corre una distancia más o menos corta y se vuelve a echar el suelo. Ese es un salto. El salto tiene que estar apoyado por el fuego de sus compañeros, porque si no es más vulnerable aún. Con lo cual, toda esa coordinación necesita de instrucción. Al ir desplegados, y dado que el terreno nunca es un campo de fútbol, lo fácil es desplegar a 10 personas, por ejemplo, en un campo de fútbol, imagínense un campo de fútbol de 100 metros de largo, vamos a desplegar a 10 en esos 100 metros de largo, y tendrán que ir progresando. Claro, al ser todo llano se ven perfectamente y es más fácil mantener las distancias y los intervalos. Pero la vida real no es así, el campo tiene ondulaciones, pequeñas elevaciones, arbustos, es difícil mantener la formación en línea, es difícil mantener tu recorrido constante. Lo fácil es cruzarse con el que tengo justo detrás. Detrás porque yo estoy saltando y él me está apoyando por el fuego. Por tanto, cuando salto, si no consigo ir perfectamente en la dirección de ataque y me cruzo, corro el riesgo de que me peguen un tiro. Es difícil mantener la formación en línea, avanzar muy rápido y hacer fuego a la vez. Cuando no hay un buen nivel de adiestramiento, la instrucción es algo individual, es algo que afecta a pequeñas unidades, a escuadra, pelotón. El adiestramiento ya hablamos de sección para arriba, ya hablamos de coordinación entre varias unidades pequeñas, ¿no? Pues cuando no hay un buen nivel de adiestramiento es muy fácil que los atacantes se maten entre ellos. Como los milicianos, muchos de ellos no tenían instrucción ni querían recibirla, que esto es importante también, tenían que avanzar muy compactos para evitar perderse de la unidad. Porque tampoco hemos hablado, si yo voy progresando de esta manera, en medio del fuego, de la humareda, de las detonaciones, del propio humo que se lanza para ocultarse, cuando paso por una ladera que tengo en un lado, por ejemplo, un pequeño montículo, me puedo cambiar de dirección y sin darme cuenta irme alejando de la unidad. Esto pasa mucho más de lo que parece. Así que de esa manera ofrecían un blanco inmejorable para la artillería y la aviación, porque tenían que avanzar compactados, que era la única manera de mantener a todo el mundo en la misma dirección. El factor de la aviación es también muy importante. Tampoco en el bando nacional estaban acostumbrados al poder aéreo, porque no tenía precedentes. En la Primera Guerra Mundial los aviones eran importantes, pero no determinantes. En la Guerra Civil la supremacía aérea ya sería trascendental. Los milicianos, en muchas ocasiones, según palabras del propio coronel Salafranca, se negaban sistemáticamente a cavar trincheras por considerarlo indigno o innecesario, y carecían de la disciplina de fuego requerida, desperdiciando munición
y revelando sus posiciones prematuramente. Ante la superioridad táctica de las columnas africanas y legionarias, que ejecutaban maniobras de flanqueo y envolvimiento, algo para lo que tenían adiestramiento, para lo que tenían también instrucción, las fuerzas milicianas eran presa del pánico y retrocedían de forma desordenada. Abandonaban así todas las posiciones que se supone habían mantenido en un repliegue y dejaban considerables cantidades de armamento y material bélico que la República no estaba en condiciones de reponer con facilidad. Frente a este panorama de desintegración de los frentes, el nuevo gobierno presidido por Francisco Largo Caballero, que había asumido también la cartera de guerra, o sea, era al mismo tiempo presidente del Consejo de Ministros y ministro de la Guerra, teniendo a su compañero Indalecio Prieto como ministro de Marina y Aire, luego toda la defensa y todo lo relacionado con la guerra la llevaba el Partido Socialista. Cuando llegó a principios de septiembre se vio obligado a tomar medidas legislativas y administrativas drásticas para forzar la militarización de las masas combatientes. Ya hablamos de todo ello en el episodio anterior. Sé que me repito con esto, no exactamente me estoy repitiendo, estoy también hablando de otros aspectos y también de documentación, sobre todo del coronel Salafranca, pero es importantísimo para entender la militarización posterior. Esta militarización se va a empezar el día 28 y 29 de septiembre, o los días 28 y 29 de septiembre de 1936, porque la Gaceta de Madrid, que es, como saben, lo que hoy llamamos Boletín Oficial del Estado, publica una serie de decretos históricos destinados a transformar las milicias en un ejército regular. El primero de estos decretos establecía que todos los oficiales y suboficiales de milicias que fuesen considerados políticamente de confianza pasarían a integrarse en las escalas activas del ejército. Se va a crear la escala de milicias. Estaba la escala activa de oficiales, la escala de reserva remunerada, ahora se creaba la escala de milicias, una escala donde no había formación militar y los milicianos que eran líderes naturales dentro de sus unidades y dentro de sus partidos o sindicatos pasaban a tener un rango, un empleo militar dentro de esa escala de milicias. Un segundo decreto de vital importancia para la disciplina estipulaba que a partir del 10 de octubre en la zona del centro y del 20 de octubre en las demás regiones, todas las milicias quedarían sometidas a la jurisdicción del Código de Justicia Militar. Eso significaba que la cobardía, por ejemplo, se podía pagar con la muerte. Los combatientes que no estuviesen dispuestos a aceptar esta militarización y el rigor de las ordenanzas castrenses debían comunicarlo para ser borrados de las listas y las nóminas de pago. Asimismo, se impuso una regulación de las edades de alistamiento, fijando un mínimo de 20 años y un máximo de 35 en un intento de evitar la presencia en el frente tanto de adolescentes sin preparación como de hombres de edad avanzada, un fenómeno que había sido frecuente durante los primeros meses del conflicto. Esta transición hacia la militarización encontró resistencias ideológicas significativas, especialmente entre los sectores de la Confederación Nacional del Trabajo y de la Federación Anarquista Ibérica, es decir, de todo el anarquismo. Estos veían en la adopción de las formas y jerarquías militares tradicionales una traición a los principios de la revolución social. En contraste, el Partido Comunista de España fue el defensor acérrimo de la disciplina jerárquica y de la creación de un ejército popular centralizado. Va a ser curioso ver cómo los militares profesionales, muchos de ellos católicos con ideas conservadoras, pero que permanecieron fieles al gobierno de la República, como José Miaja o Vicente Rojo, elogiaban al Partido Comunista porque era el único que abogaba por esa disciplina, por crear un ejército real, por organizar. El modelo de esta centralización y rigor militar fue el Quinto Regimiento de Milicias Populares, una unidad organizada por los comunistas que funcionó más como un inmenso centro de instrucción y adoctrinamiento que como un regimiento en el sentido táctico estricto. Con base en el convento incautado de la calle Franco Rodríguez de Madrid, el Quinto Regimiento instruyó a unos 25.000 hombres, proporcionándoles no solo entrenamiento con armas, sino también una estructura que incluía administración,
un Estado Mayor propio, servicios de intendencia y sanidad y escuelas para la formación acelerada de oficiales. Los dirigentes de esta unidad, junto con asesores internacionales como el italiano Vittorio Vidali, conocido bajo el seudónimo de Carlos Contreras, utilizaron sus publicaciones para insistir en que el mero heroísmo individual era insuficiente y a menudo contraproducente frente a un enemigo moderno, subrayando que la técnica militar y la obediencia estricta al mando eran los únicos caminos para la eficacia operativa. Esta insistencia en la técnica requería ineludiblemente la integración y el respeto hacia los oficiales profesionales de carrera que habían permanecido en la zona gubernamental y que habían sufrido discriminación por falta de confianza de sus subordinados. Recelaban de ellos, no se fiaban. El propio Modesto confesaba que no se fió del comandante Vicente Rojo hasta que éste entró y salió del Alcázar para parlamentar con los que habían sido sus compañeros durante el largo periodo que Rojo pasó como profesor de la Academia de Infantería. Allí además estaba su amigo, el capitán Alamán, con quien había publicado la enciclopedia militar. Sus familias eran íntimas. De hecho, Rojo le prometió a Alamán en aquella entrevista donde entró para pedir a los que aún se mantenían en el Alcázar que se rindieran para parlamentar, le llegó a decir a Alamán y le prometió que cuidaría de su mujer y de sus hijos que estaban precisamente en Madrid, y así lo hizo. Tenían una amistad prácticamente de hermandad. Y sin embargo, Rojo salió del Alcázar. Fue en ese momento cuando Juan Modesto confiesa que se dio cuenta de que Rojo efectivamente estaba comprometido con el bando gubernamental. La situación de todos estos militares profesionales era sumamente delicada. De los aproximadamente 10.000 oficiales que se encontraban en territorio controlado por la República en julio de 1936, una gran parte había sido ejecutada. Otros encarcelados, apartados del servicio por sospechas de desafección. Para evaluar la lealtad de los supervivientes y de los militares retirados que solicitaban el reingreso, el gobierno creó el Gabinete de Información y Control, un organismo encargado de investigar los antecedentes políticos y sociales de los oficiales para clasificarlos en categorías que determinaban su idoneidad para el mando. A pesar de la desconfianza ambiental, las exigencias de la guerra obligaron al gobierno a reestructurar el Estado Mayor Central y de esa manera situar a militares de carrera en puestos clave. El comandante Vicente Rojo, oficial con una sólida formación académica y experiencia como profesor de táctica, fue incorporado a la sección de operaciones del Estado Mayor y pronto emergió como la mente estratégica principal de las fuerzas republicanas, caracterizado por su rigor profesional y su distanciamiento de las disputas políticas. Era un hombre profundamente católico y el anticlericalismo de las fuerzas obreras no iban con él. Luego no se manifestó nunca del lado ni de los republicanos de corte liberal, ni de los republicanos de pequeños burgueses, ni tampoco, por supuesto, de los partidos ni marxistas ni anarquistas. Para estabilizar la situación táctica, Largo Caballero nombró al coronel José Asensio Torrado como jefe del Teatro de Operaciones del Centro, un oficial competente que insistió en restaurar la uniformidad y los procedimientos regulares. Los militares odiaban aquello de que la gente vistiera con un mono azul o con un gorrillo del partido o el sindicato. Posteriormente, a finales de octubre, el mando militar directo de la capital fue confiado al general José Miaja Menant, un oficial conservador que no se había significado políticamente antes del conflicto, pero cuya antigüedad y capacidad para delegar en su Estado Mayor resultarían elementos aglutinadores en la inminente defensa de Madrid. Miaja tenía mala fama entre los africanistas, no porque fuera un hombre, una mala persona, sino que tenía mala fama porque lo consideraban un incapaz. A pesar de que había sido jefe de Emilio Mola Vidal, Miaja fue capitán de Emilio Mola cuando éste era teniente, había permanecido en África más años que el propio Franco, prácticamente también en todos sus empleos militares. Sin embargo, pues no estaba muy bien considerado. Era general de brigada y Franco siempre lo menospreció. Para que se hagan ustedes una idea, pensaba que era demasiado mediocre. No lo mismo que sucedía con Rojo. Paralelamente a la reestructuración de los recursos humanos, el gobierno de la República tuvo que abordar la grave escasez de armamento, consecuencia del embargo internacional impulsado por el Pacto
de no intervención, y ante la negativa de las democracias occidentales de suministrar material bélico, la República Española, que era una república de corte liberal, una democracia liberal, al menos así era de inicio en su constitución, aunque ya, como saben, había caído prácticamente en manos de los partidos marxistas y de los partidos de corte o de los sindicatos de corte anarquista, solicitó ayuda a la Unión Soviética. Tras evaluar la situación a través de sus agentes y diplomáticos en España, el gobierno soviético aprobó la denominada Operación X, un complejo despliegue logístico diseñado por la inteligencia militar del Ejército Rojo para enviar armamento de forma encubierta. El primer fruto de este acuerdo se materializó el 4 de octubre del 36. La URSS abandonó el pacto de no intervención el 7 de octubre, 3 días después. El 4 de octubre, el buque mercante Campeche atracó en el puerto de Cartagena y tenía un cargamento en el que había 6 cañones, más de 200 lanzagranadas y algo más de 20.000 fusiles con 6 millones de cartuchos. Si hacemos un análisis estrictamente técnico de este primer envío, nos revela una notable heterogeneidad cualitativa. Los fusiles desembarcados pertenecían a media docena de calibres diferentes, incluyendo modelos obsoletos, lo que complicaba enormemente la logística de la munición en el frente. No obstante, la aportación soviética dio un salto cualitativo apenas 8 días después. El 12 de octubre, el Día de la Raza, que además se llamaba así, en este momento se celebró tanto en el bando nacional como en el bando republicano, el carguero Komsomol llegó a Cartagena transportando nada más y nada menos que 50 carros de combate modelo T-26 y una dotación de carristas soviéticos bajo el mando del coronel Semión Kiborsein. El tanque T-26, el carro de combate T-26, representaba en ese momento una máquina bélica avanzada, pero su recepción estuvo marcada por la desorganización administrativa típica republicana. Krivosein desembarcó sin órdenes precisas sobre su destino y tuvo que gestionar personalmente el traslado de los blindados hasta una base de instrucción improvisada en el balneario de Archena, a 90 kilómetros del puerto. Habida cuenta que había que transportar los carros de combate a través del ferrocarril. Junto con el material bélico, el gobierno soviético envió un contingente de asesores militares e instructores, cuya cifra total a lo largo de la guerra rondaría los 2.000 individuos, aunque en el otoño de 1936 el número presente en España era sustancialmente menor. Estaban encabezados por el general Jan Bersin, figura prominente de la inteligencia militar soviética, y el agregado militar Vladimir Gorev. Estos especialistas tenían la misión de organizar la defensa y formar a los mandos españoles sin asumir formalmente atribuciones de mando directo, eran asesores. Las comunicaciones internas de estos asesores a Moscú reflejan un profundo choque institucional. Bersin y Goriev remitieron informes detallando la inexistencia de un sistema de mando efectivo, la deficiente distribución de suministros y la resistencia pasiva o la lentitud burocrática del Estado Mayor español, fenómenos que en la terminología soviética de la época eran frecuentemente calificados como actos de sabotaje. Era una forma más o menos humorística de referirse a toda esta pesadez burocrática que tenía el ejército de entonces, que no solamente era el ejército del bando republicano, porque el ejército del bando nacional había sido el mismo ejército tan solo 2 meses antes o 3 meses antes. Los asesores rusos observaban con frustración que las órdenes emitidas por el Ministerio de la Guerra a menudo no se cumplían o eran directamente ignoradas y que no se aplicaban sanciones disciplinarias, lo que dificultaba enormemente la planificación estratégica a corto plazo. También los mandos tenían miedo de aplicar sanciones porque, evidentemente, podían ser víctimas de sus propios subordinados. Para contrarrestar la desmoralización, asegurar la lealtad política y facilitar la aceptación de la disciplina militar entre tropas formadas por milicianos politizados, el gobierno de Largo Caballero institucionalizó la figura del comisario político mediante un decreto promulgado el 16 de octubre de 1936. Así se creó el Comisariado General de Guerra. El texto del decreto justificaba esta medida
señalando la naturaleza político-social del ejército y la necesidad de ejercer una influencia constante sobre las masas de combatientes, siempre cuidando de no menoscabar la autoridad técnica de los mandos militares profesionales. Al día siguiente, órdenes circulares adicionales detallaron las funciones de estos comisarios. Su cometido abarcaba una amplia gama de responsabilidades, no estrictamente operativas. Debían fomentar la confianza entre la tropa y la oficialidad. Era una manera de decir, bueno, yo soy el comisario del partido, en este caso del Partido Socialista, por ejemplo, vosotros, aunque ahora sea una unidad ya mixta, procedíais del Partido Socialista, milicias socialistas o milicias de la UGT, y yo os digo que hay que obedecer al mando, al oficial profesional, porque es el que técnicamente nos va a llevar a la victoria. Un poco se crean los comisarios en este sentido. Es una especie de enlace entre el mando y los voluntarios, los antiguos milicianos que ahora se han convertido en soldados. También tenían como misión dirimir las querellas de índole partidista que surgieran en el seno de las unidades, vigilar el correcto funcionamiento de los servicios de intendencia y sanidad. En el ámbito de la salud pública, los comisarios asumieron la tarea de divulgar normas de higiene para combatir epidemias endémicas en las trincheras, como la sarna, o de las que venían del contacto con prostitutas, que luego se pasaban directamente, pues se podían contagiar directamente de unos hombres a otros, como en el caso de las ladillas, de la sífilis, de la gonorrea, en fin, enfermedades venéreas. Por tanto, se intensificaban las campañas profilácticas. De esa manera se trataba de frenar la alarmante incidencia de estas enfermedades que causaban un número significativo de bajas operativas. Además, el comisariado impulsó un vasto plan de alfabetización y de educación cultural, organizando bibliotecas en el frente, publicando decenas de periódicos y revistas de unidad, instruyendo a los soldados sobre las causas políticas del conflicto y los objetivos del gobierno republicano. Se establecía así un modelo de ejército cívico que contrastaba marcadamente con los ejércitos tradicionales, pero también hay que entender que ese civismo venía en cierta medida de la mano del adoctrinamiento político, ¿no?, a través de estos comisarios. En el estricto terreno de la organización táctica, el Estado Mayor Central Republicano concluyó que el modelo de las columnas debía ser erradicado definitivamente. A tal efecto, el 18 de octubre de 1936 se dictaron las órdenes para la creación de las 6 primeras brigadas mixtas, que se constituirían en unidad fundamental de maniobra del nuevo Ejército Popular. La brigada mixta fue diseñada como una formación táctica autónoma, capaz de operar independientemente. Su estructura teórica, inspirada en debates doctrinales anteriores a la guerra y fuertemente apoyada por los asesores soviéticos y por el Partido Comunista, integraba en un solo cuerpo de mando a la infantería y a todos sus elementos de apoyo: zapadores, artillería, sanidad, intendencia. La plantilla reglamentaria establecía que cada brigada mixta estaría compuesta por 4 batallones de infantería, cada uno con 4 compañías de fusiles y una compañía de ametralladoras, un escuadrón motorizado de caballería, 4 baterías de artillería ligera, lo que hoy sería un grupo de artillería, una compañía de zapadores y unidades propias de transmisiones, sanidad, abastecimiento, sumando un total aproximado de 3.700 hombres. Para liderar estas primeras 6 brigadas, el mando seleccionó a una mezcla de oficiales profesionales leales y también a líderes de milicias que habían demostrado capacidad organizativa, sobre todo del Partido Comunista. Estos mandos recayeron en figuras como Enrique Lister, Jesús Martínez de Aragón, José María Galán, capitán hermano del famoso capitán Galán, fusilado en diciembre de 1930, Arturo Arellano, Fernando Sabio, Miguel Gallo, fueron los primeros jefes de estas brigadas mixtas. Fíjense que José María Galán era un capitán, ¿no? Paralelamente, los restos de los antiguos regimientos del ejército de preguerra, que no se habían sublevado, fueron disueltos y sus efectivos se distribuyeron en estas nuevas brigadas. Se prohibió expresamente el uso de denominaciones políticas o sindicales, como la columna Largo Caballero o la columna Dolores Ibarruri, y de esa manera solo se identificaban las unidades militares a partir de una numeración oficial, exclusivamente la numeración oficial. También luego a la larga se les conocería como
la división del campesino, el cuerpo de ejército de Modesto. Se utilizaría de forma coloquial el nombre de su jefe. Este proceso de unificación y estandarización también incluyó la modificación de las insignias militares, sustituyendo las tradicionales estrellas del empleo de los oficiales por un sistema de barras horizontales, de galones, que voy a intentar explicarles porque hay que entender que había comandantes mandando divisiones, lo que normalmente manda un general de división, lo hacía un comandante que normalmente manda un batallón, o a veces ni eso, suele ser el segundo jefe de un batallón. Para que se hagan una idea, una brigada tiene entre 3 y 5 batallones, como hemos visto en el caso de las brigadas mixtas, sumando además tropas de artillería, de caballería, de ingenieros, etc. Y una división tiene entre 2 y 5 brigadas, que significa que una división podía tener perfectamente 12 o 15 batallones, además de todas las tropas de apoyo, que constituían seguro más de 10.000 hombres, y todo esto lo mandaba un comandante de milicias, por ejemplo, que podía ser Valentín González, el campesino, que a duras penas sabía leer o escribir. Evidentemente, la llegada de los soviéticos encumbró a estos líderes naturales comunistas al máximo nivel de mando, un mando para el que no estaban preparados, evidentemente. Viendo cómo eran estos nuevos galones, el soldado no llevaba ningún tipo de insignia y el resto, todos ellos, desde el cabo hasta el coronel, llevaban una estrella de 5 puntas de color rojo ribeteada en color amarillo. Aquí pueden ver ahora los empleos de tropa, que eran solo soldado y cabo. El empleo de cabo primero es de 1940, surge precisamente después de la Guerra Civil. El sargento llevaba un galón rojo vertical y el brigada 2 galones rojos verticales. Los oficiales llevaban galones horizontales y estos eran de color amarillo o de color dorado, para hablar en términos heráldicos. Por encima de la bocamanga, los alféreces, tenientes y capitanes, con unos galones más estrechos que los oficiales superiores, y los comandantes, tenientes, coroneles y coroneles llevaban unos galones más anchos y dentro de la bocamanga. Para distinguir el mando de cada oficial, se añadía debajo del galón o de los galones unos triángulos inferiores, que en realidad eran estrellas de 3 puntas, que designaban la función. Si teníamos, por ejemplo, un galón horizontal en la bocamanga con 2 triángulos bajo ese galón, o 2 estrellas de 3 puntas, teníamos a un comandante que mandaba una división. Si ven la fotografía que les pongo ahora, verán a Juan Modesto Guilloto en 1938 con el empleo de coronel de la escala de milicias que mandaba un ejército, porque una estrella de 3 puntas era una brigada, 2 una división, 3 un cuerpo de ejército, es decir, 2 o 3 divisiones normalmente, y 4 un ejército, o sea, una barbaridad. Modesto tenía en esa fotografía esas 4 estrellas de 3 puntas porque era el jefe del ejército del Ebro en este momento. Esa fotografía es de la despedida de las brigadas internacionales. Si miran ustedes al oficial que está al otro lado del presidente del Consejo de Ministros, Juan Negrín, verán a Enrique Lister, que en ese momento era teniente coronel de la escala de milicias y que mandaba un cuerpo de ejército. Por eso lleva 3 triángulos de estos que estoy mencionando, o 3 estrellas de 3 puntas. En esta fotografía que ven ahora está Vicente Rojo con los galones de coronel, pero no lleva triángulos de mando. La razón es que estaba en el Estado Mayor Central, luego no tenía mando directo sobre tropa, no era el jefe efectivo de ninguna unidad. ¿Cómo sabemos que ejercía como Estado Mayor? Porque lleva una pequeña estrella de 5 puntas sobre el emblema de infantería que tiene en el cuello. En esta otra imagen vemos a un comandante, en este caso es Valentín González, el campesino, que era jefe de división, como pueden ver con los 2 triángulos que tiene bajo su galón de comandante. Como lleva la camisa de manga corta, tiene el empleo sobre el bolsillo de la camisa, no sobre las bocamangas. Otra imagen de Juan Modesto, en este caso como teniente coronel, como ven, lleva sus galones en el gorrillo isabelino, que es así como se llama esta prenda de cabeza, que llevaban, por cierto, los 2 bandos, pero en el gorrillo no se llevaban los triángulos de función, por tanto solo aparece el empleo. Y ya por último, y para no aburrirles más con este tema, en esta foto, donde pueden ver al Ángel Rojo, a Melchor Rodríguez, junto a ese hombre con gafas, que es el coronel Segismundo Casado, que lleva los 3 galones de coronel y los 4 triángulos de mando de un ejército. Bueno, ya sé que estas cosas pueden resultar un poco aburridas para algunos, pero
muchos de ustedes me preguntan y creo que es importante o que pues despierta la curiosidad y que además en la fotografía nos será más fácil identificar a todos estos personajes. En cuanto a los comisarios políticos, también tenían sus galones, dependiendo de en qué unidad sirvieran. Así podíamos ver delegados políticos de compañía, comisarios de compañía, que equivalían al empleo de alférez más o menos, comisarios de batallón, que equivaldría a un teniente, comisario de brigada, un capitán, con galones todos de color rojo. Luego, por encima de brigada, ya estaban los comisarios inspectores, que tenían un galón de color dorado y del mismo ancho que los otros comisarios. Así no se podían confundir con los comandantes, tenientes coroneles, etc. Otra cosa que los distinguía es que la estrella de 5 puntas estaba rodeada por una circunferencia de color rojo y no tenían ribetes amarillos. Los comisarios superiores eran comisario inspector, subcomisario secretario general y el comisario general. Bueno, pues nada, vamos a dejar ya estas cosas tan técnicas, pero vamos a ver muchas fotografías. Luego me preguntan por esos galones, que tan extraños que no reconocen, pues así ya lo sabemos todos y distinguiremos perfectamente el empleo de cada uno de los personajes que mandaban en ese momento y las unidades que estaban bajo su mando. Mientras el ejército español de la República se reestructuraba sobre sus cimientos, en el ámbito internacional se estaba gestando la llegada de contingentes extranjeros para apoyar al gobierno. La Internacional Comunista había tomado la decisión de reclutar trabajadores y simpatizantes de diversos países bajo la premisa teórica de que debían poseer experiencia militar previa, con el fin de organizar tropas de choque. Esto es importante porque hay una mitificación de estas unidades. Lo cierto es que son un producto de la Comintern, es de la Tercera Internacional Comunista. Por tanto, dependían de Moscú de una u otra manera. Lógicamente, aquí la Unión Soviética tenía mucho que decir porque era el alma mater de la Internacional Comunista, el alma mater de la Tercera Internacional, el alma mater de la Comintern, que al final es todo lo mismo. Albacete fue designada como la base central de instrucción y organización de estas nuevas fuerzas que recibirían el nombre de Brigadas Internacionales. Sin embargo, la realidad de estos voluntarios distaba considerablemente del perfil de combatientes veteranos exigido en las directivas de reclutamiento. Los informes internos elaborados por los organizadores en Albacete, como el emitido por el dirigente comunista francés André Marty a finales de octubre de 1936, exponían una situación precaria. Marty comunicó a sus superiores en París que en un grupo de más de 500 voluntarios recién llegados, aproximadamente el 42% carecía por completo de instrucción militar. Estamos hablando de los soldados franceses. Que había también una carencia absoluta de oficiales capacitados y que numerosos individuos eran físicamente inaptos para el servicio de armas. A pesar de estas deficiencias fundamentales y de la barrera idiomática, las necesidades apremiantes del frente obligaron a acelerar la conformación de las primeras unidades internacionales, estructurándolas en la Brigada 11 y 12, que serían enviadas al teatro de operaciones de la capital a principios de noviembre, justo cuando empieza la batalla de Madrid. Apoyaron un factor de refuerzo moral en unos momentos de gran crisis, pero como decimos fue más moral que significativo desde un punto de vista táctico. Toda esta amalgama de reformas estructurales, nuevo armamento, reorganización del mando, tuvo su primera prueba operativa a gran escala a finales de octubre, cuando el Estado Mayor decidió emplear los recién llegados medios blindados soviéticos para asestar un golpe a las columnas del bando nacional que se aproximaban por el sur de Madrid. El 29 de octubre del 36, en la localidad toledana de Seseña, se produjo el primer enfrentamiento de carros de combate de la guerra. La fuerza atacante estaba compuesta por los tanques T-26, dirigidos por el coronel Krivtsosen, apoyados en teoría por infantería republicana, y desde un punto de vista puramente técnico, los blindados soviéticos demostraron una notable eficacia. Su potencia de fuego y su protección les permitieron penetrar en las líneas enemigas y avanzar a una profundidad cercana a los 20 kilómetros, lo cual era una barbaridad. Causaron daños severos a las unidades del bando nacional que fueron encontrando a su paso. No obstante, la operación evidenció las graves carencias en la doctrina de armas combinadas del recién creado Ejército Popular. La infantería española, inexperta, carente completamente de los medios de movilidad necesarios, fue incapaz de seguir el ritmo del avance de los blindados y dejaron a los carros sin protección contra las medidas contra carro de corto alcance que sí tenía el bando nacional. Además, la completa ausencia de equipos de radiocomunicación en los vehículos
impidió cualquier coordinación táctica en tiempo real entre las tripulaciones de los carros, su propio mando y la retaguardia. Huérfanos de cobertura aérea, sin apoyo de infantería para consolidar el terreno y enfrentándose al agotamiento de sus reservas de combustible, los carristas murieron de éxito, se vieron en la obligación operativa de abandonar el territorio penetrado y emprender la retirada hacia sus bases de partida. Luego, la acción, desde un punto de vista militar, fue una lección importante, pero no tuvo la eficacia esperada. La introducción de material tecnológicamente avanzado no podía compensar la falta de instrucción táctica integral. El empleo aislado de medios blindados sin la sincronización precisa de todas las armas resultaba a todas luces infructuoso. A medida que el calendario avanzaba hacia los primeros días de noviembre del 36, el cerco sobre Madrid se hacía cada vez más estrecho, consolidando una línea de frente ininterrumpida que exigiría el máximo rendimiento de esa nueva organización militar. Las directrices centralizadoras del Ministerio de la Guerra continuaban su curso inexorable. Se decretaron supresiones de empleos honoríficos, se exigió una rendición de cuentas estricta sobre el pago de haberes a las unidades, que ahora dependían de los pagadores oficiales y no de los comités sindicales, y se impuso una rígida burocracia para el control del personal. La Comandancia Militar de Milicias dictaminaba que no se abonarían nóminas a batallones que no estuviesen perfectamente encuadrados y sometidos a la disciplina regular. De esta manera se ejercía una gran presión sobre las milicias. Paralelamente, los tribunales militares comenzaban a operar bajo las ordenanzas, que se habían recuperado para procesar los delitos de insubordinación y los delitos de abandono de puesto. Las improvisadas columnas, que durante el verano habían constituido la única fuerza armada de la República, habían sido administrativamente disueltas y sus componentes, junto con los reclutas provenientes de las quintas movilizadas, formaban ahora la base de las brigadas mixtas. Para el 4 de noviembre de 1936, el proceso de transición teórica había concluido. El Estado Mayor Central disponía ya de un esquema organizativo basado en cuerpos y divisiones, aunque en la práctica estas grandes unidades carecieran aún de la cohesión. Los oficiales diplomados y los medios logísticos necesarios para operar con la fluidez de un ejército europeo contemporáneo, las órdenes de operaciones se redactaban siguiendo los patrones clásicos del Estado Mayor y los comisarios políticos se desplegaban por los acuartelamientos y por las líneas de posiciones con la misión de cohesionar la moral de unos hombres que se disponían a librar una batalla urbana decisiva. El gobierno de la República había logrado transformar un conglomerado disperso de agrupaciones sindicales y políticas en una institución militar sujeta a un mando único, con sus virtudes basadas en la capacidad de resistencia y sus graves deficiencias en materia de formación táctica de mandos intermedios y coordinación operativa. El instrumento de defensa estaba forjado. La etapa miliciana, caracterizada por la improvisación, por la disciplina y por la voluntariedad, quedaba formalmente clausurada, dando paso a la realidad estructural y operativa del Ejército Popular de la República, que se preparaba para recibir el asalto inminente a las puertas de la capital. Otra cosa es lo que sucedería en Barcelona, porque Cataluña llevaba un ritmo distinto. Desde que las tropas de Franco llegaron al Alcázar de Toledo, se fueron sucediendo eventos importantes, además de todos estos que les he contado. Por ejemplo, el día 6 de octubre, Agustín Aznar se reunía con el cónsul alemán, con von Knobloch, para concretar un rescate definitivo del líder de Falange Española y de las Hons, José Antonio Primo de Rivera, del que hablaremos en próximos episodios. Al mismo tiempo que había reformas militares, el 7 de octubre se promulgan decretos para la expropiación y nacionalización de tierras. Estos decretos firmados de puño y letra del presidente del Consejo de Ministros, Francisco Largo Caballero. La Junta de Defensa de Madrid se crea el 7 de octubre también, porque la amenaza a la capital ya era inminente un mes antes de que se iniciara la batalla de Madrid. Ese mismo día se crea la primera brigada mixta y el que va a conformarla, la primera, será precisamente el comandante de la escala de milicias Enrique Lister, que pertenecía al 5º Regimiento de Milicias Populares. Brigadas mixtas cuya composición y espíritu y naturaleza hemos explicado y que se parecen mucho a las brigadas modernas de los ejércitos modernos de hoy día. El 8 de octubre las tropas del general Varela toman la ciudad de Escalona
Navalperal y San Martín de Valdeiglesias. Madrid está ya a tiro de piedra y el nerviosismo inunda la capital y afecta al gobierno. Y aquí llegamos al 12 de octubre, en ese momento que se consideraba el Día de la Raza, que se celebró en los dos bandos en litigio. Y aquí lo vamos a dejar. En el próximo episodio seguiremos hablando de la dirección de las fuerzas hacia Madrid. Muchas gracias por ver los vídeos, gracias por estar ahí, gracias por darle al me gusta. Nos vemos en el siguiente, gracias.